Vamos a esperar un minutito que se vean las caritas.
Hola, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Muy buen día. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han amanecido? Hola, Hola. Bien, pastor. Ahora se le escucha bien. Ah, Qué bueno. Toma, Estamos bien. ese para que yo la flor se me la cumpleañera, ¿cómo amaneció? Mm. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Con regalos que no sé de quién me los trajo. Feliz cumpleaños, tía Becky. Lo importante es que le llegaron regalos. ¿Qué hora es? Ya, vamos a comenzar, hermano. Está muy lejos la Puntual. cumpleaños. Ah. Vamos a comenzar porque si no se nos va a, el tiempo nos va a apremiar, así que los hermanos que tienen los micrófonos abiertos, por favor, los silencian. Vamos a comenzar con un versículo bíblico que dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ese va a ser el versículo base para este culto especial. Como todos saben, es por el encuentro familiar que nos corresponde a la iglesia de Yungay organizar, con un tema muy importante en el día de hoy, porque por todo lo que está pasando y necesitamos reforzar y ratificar quién es nuestro refugio. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor la dirección. Sabemos que Él siempre tiene el control de todo. No le tenemos que pedir el control a Él porque Él siempre lo tiene, pero le vamos a pedir al Señor que nos dirija, que dirija al pastor que tiene el tema también, a nosotros que disponga nuestro espíritu y corazón y mente en lo que es el escuchar su palabra. Así que yo le voy a pedir al hermano Marcelo, por favor, que nos dirija en esta oración de invocación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este gran día que usted nos permite vivir. Gracias, Señor, porque hemos contado siempre con su compañía, con su dirección. Gracias, Padre, porque su misericordia y su amor han estado permanentemente junto a nosotros. Gracias porque hoy día nos da, Señor, un nuevo día, un nuevo amanecer, donde podemos, Señor, contemplar la hermosura de tu grandeza, de tu poder, a través, Señor, de todo cuanto nos rodea, y también, oh Señor, a través de este hermoso culto, Señor, que iniciamos en esta mañana, junto a los niños, en primer lugar, para ensalzar, para alabar, para engrandecer tu santo nombre. Gracias, Señor nuestro, en esta mañana le damos e invocamos su presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que el gozo, Señor, sea lo principal en nosotros en esta mañana, que podamos, Señor, disfrutar de su comunión a través de este culto, que podamos escuchar su voz, Padre Celestial, para aprender más, Señor, de sus mandamientos, y que también, oh Señor, nos permita disfrutar, Señor, su palabra en nuestra vida diaria, Señor, a través de la práctica de cada una de sus enseñanzas. Líbrenos, Padre Celestial, de todo obstáculo en esta mañana. Permítanos, Señor, contar con la asistencia de su Santo Espíritu para que todo lo que se haga, Señor, sea agradable delante de sus ojos y cumpla el propósito, Señor, de enaltecer su santo nombre. Le pedimos, Señor nuestro, su dirección desde lo alto para mis hermanos que están dirigiendo este culto presbiterial, dirigido a la familia, y que en cada familia también, Señor, exista este amor por su obra, tanto, Señor, para ustedes en primer lugar, como también para todos nuestros hermanos. Gracias una vez más le damos y pedimos que podamos, Padre Celestial, unirnos una vez más en alabanza, en un mismo espíritu, para poder, oh Dios nuestro, engrandecer su santo nombre. Una vez más, Señor, le damos las gracias por el tema que ha sido elegido para este culto y le pedimos, Señor, que
podamos ponerlo por obra cada día en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo muy amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos al culto. Agradecidos del Señor estamos porque hoy día sí es un día hermoso. Aquí en Yungay por lo menos está despejado y un sol precioso, así que a pesar de las dificultades para iniciar la actividad de los niños, porque el enemigo no se duerme, sino que siempre está ahí poniéndonos trabas, ¿cierto? Pero agradecemos al Señor por la elección de los niños, por las hermanas también que tuvieron la disposición de trabajar al Señor. Así que el Señor les bendiga también y bendiga a cada uno de los pequeños y sus familias. Vamos a cantar al Señor en esta mañana. Le vamos a pedir al hermano Andrés que nos ayude, entonando la alabanza, mirad cuán bueno. En los libros de alabanza, la número 179. Mirad cuán bueno. Tal cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Amén. Es hermoso que los hermanos nos podamos reunir a alabar al Señor, ¿cierto? Es un aliciente para cada uno el poder vernos de una manera distinta, pero estar congregados y preocupados de alabar al Señor en este día, que es el día de Él. No es el nuestro, sino que es su día. Es para su adoración y alabanza. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor, entonando la alabanza, queremos ser un pueblo. 277 en el libro de alabanza. El 227 sería el número. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, en nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe como empezó. Danos tus fuerzas para luchar, oh Señor, y toma nuestros corazones
Amén. El objetivo de poder reunirnos en esta mañana es fortalecer, ¿no es cierto? Ser este pueblo que anhelamos todos, de ser fuertes en el Señor, de seguir luchando, que el Señor nos pueda alentar a seguir por este camino que es el alabarle, que no es fácil, que pasamos por muchas dificultades, más de las que a lo mejor nosotros quisiéramos, pero el Señor nos da la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante. Vamos hermanos, a tener un momento de oración de confesión de pecado. Es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor antes de poder recibir su palabra, porque en este transcurso que hemos abierto nuestros ojos hasta ahora, le hemos ofendido. Así que le vamos a pedir al Señor que nos perdone si hemos dado cabida a lo mejor a situaciones, a pensamientos, a espíritus, a lo que nos perturba en esta mañana, y que Él tome, como siempre, tenga benevolencia con nosotros y nos pueda perdonar. Le voy a pedir a mi hermano Jorge, por favor, que nos dirija en esta oración de confesión de pecado. Amén. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre, mi buen Dios. Gracias, Señor, porque permites el poder vernos, el poder reunirnos, Señor. En este día, como acción de gracia de cada una de las familias representadas, Señor, en estos momentos, Padre amado. Y por sobre todas las cosas, Señor, sabemos que tú escudriñas nuestros corazones día a día, minuto a minuto, Señor, segundo a segundo. Y es por eso que en estos momentos, Señor, nos queremos presentar delante de ti como injusto en estos momentos, Señor. Pero solamente queremos decirte, Padre Celestial, que estamos, Señor, reunidos solamente para brindarte un culto racional, Señor, en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Y es por eso, Señor, que te pedimos, por tu misericordia, Señor, que tú limpies cada uno de nuestro ser, Señor, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestros corazones, Padre amado, y que sea unido solamente a lo espiritual, Padre Celestial, para escuchar palabra tuya, Señor, para cantarte alabanzas, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia y estamos en tu presencia, Señor, para que tú nos limpies, para que tú nos cubras, Padre Celestial, de toda asechanza del enemigo, Padre, en estos momentos, de todo mal pensamiento, Señor, que nos pueda distraer. Solamente queremos poner la atención, Señor, en este culto, Señor, en este culto de adoración, este culto familiar, Padre amado, y solamente agradecerte por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones y por todos tus favores que hasta este momento tú nos has brindado, Padre Celestial. Limpia, Señor, cada uno de nuestros corazones, limpia, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y sea lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Queremos recibir palabra tuya, Señor, que conforme a tus propósitos, Señor, pueda caer en buena tierra, Padre Celestial, y pueda dar fruto al 100 por 1, Padre amado. Gracias te doy, Señor Jesús, por quien tiene la palabra el día de hoy, por mi hermano Rita que está dirigiendo, Señor, por mi hermano Andrés que está presto, Señor, para tocar guitarra, Señor, y podernos llevar en alabanza solamente a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, queremos decirte que te necesitamos más que nunca en nuestras vidas, Padre Celestial. Y solamente yo te pido, Señor, y es el pensamiento de todos, Señor, que tú cada día te hagas presente en nuestras vidas, Señor, y que nosotros en obediencia, Señor, podamos acatar todo lo que tú nos quieres enseñar conforme a tus propósitos, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, dejamos este culto en tus manos, Padre Celestial, para que sea dirigido por ti, Padre, y que nosotros seamos obedientes, Señor, y que te podamos rendir un culto especial a ti, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada una de las familias representadas, Señor, por los adultos, por los jóvenes, Padre Celestial, y también por aquellos hermanos que en estos momentos no podemos ver, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que tú también des parte de tu bendición a cada una de aquellas familias, como sí, y estoy seguro que vamos a ser bendecidos nosotros los presentes, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor, y solamente te lo agradecemos todo por tu bendito nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo, mi Dios, cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermano Jorge. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor, entonando la alabanza, mi mejor adoración. Es la número 17 en los libros de alabanza. Mi mejor adoración.
entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Amén. La palabra del Señor en el Salmos 90, versículo 1 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces ahora a lo que hemos venido a escuchar la palabra del Señor, le damos la oportunidad a nuestro pastor José Camaño, que tiene la reflexión de la palabra en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Estimados hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Estamos muy contentos de poder ver reunido toda la familia cristiana en torno a su palabra en este día hermoso que el Señor nos da, y pensando también en el tema que nos ha solicitado nuestra hermana Iglesia Yungay, titulado El verdadero refugio familiar, como ustedes ya lo han visto en la pantalla, en el afiche preparado por nuestro hermano Andrés. Así es que la idea es que el Señor sea dirigiéndonos, ¿cierto?, a comentar este tema desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, especialmente comprendiendo que aunque las Escrituras se escribieron hace miles de años, tienen validez para su tiempo y también para el tiempo actual. Por lo tanto, digamos, hay que mirarlas con la perspectiva de cuando se escribieron y también cómo nos son útiles el día de hoy. Quiero leer ya un salmo que ha sido leído en por lo menos un versículo, pero que es muy conocido de todos nosotros, el Salmo número 46. Comienza diciendo así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Clamaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Estimados hermanos, cuando pensamos en la necesidad de un refugio, ¿qué causa es lo que nos mueve a pensar en la necesidad de un refugio? ¿Por qué pensamos en este concepto de refugiarnos como en un lugar seguro, como en algo,
como eso. Es probable que estemos pensando justamente en que estamos inseguros. Y por estar inseguros necesitamos un refugio. Recordemos una fábula que comentábamos por ahí por el mes de mayo más o menos, que está relacionada con este tema y vale la pena volverla a recordar, es muy breve. No sé si algunos deben recordarla, la fábula que titulaban La plaga y el labriego. Se dice que un labriego se encuentra con la plaga a la que le pregunta ¿a dónde vas? Ella responde, voy a Bagdad a matar a 500 personas. Al poco tiempo se vuelven a encontrar y el labriego le enrostra con enojo. Plaga mentirosa, le dice. Dijiste que ibas a matar a 500 personas y mataste a 5.000. La plaga responde, no es verdad. Yo solo maté a 500. A los otros los mató el miedo. Esto nos hace pensar un poco, queridos hermanos, que en el concepto del miedo, tal vez es el miedo el que nos lleva a pensar en un refugio. ¿Dónde refugiarnos del miedo? Todo depende de dónde se origina el miedo, ¿cierto? Hay varias causas por las cuales podemos sentir temor, por las cuales podemos sentir miedo, pero es importante que la identifiquemos para saber cuál es el tipo de refugio que necesitamos. Tuve un amigo en Yungay cuando todavía trabajaba allá, que fue el último oficial de reclutamiento que hubo. Él había sido funcionario de la Fuerza Aérea y me comentaba que estando en Panamá, en una actividad militar, lo llevaron a un refugio que es un búnker subterráneo capaz de tolerar incluso algún ataque atómico. Y estuvo allí y tuvo la ocasión, dice, de pasar un día entero en ese búnker donde le sirvieron huevos de hacía 40 años atrás. Y estaban como si lo hubieran puesto ayer ahí. Porque ese búnker estaba preparado para, con alimentos, con todo, para un grupo grande de personas que pudiera soportar años allí. Y tal vez eso es un refugio contra una guerra atómica o contra una guerra tradicional, ¿cierto? Pero hay otras cosas que no, de las cuales no nos puede esconder. Por lo tanto, tenemos que ubicar la causa de nuestros temores, de nuestros miedos que nos llevan entonces a buscar refugio. Estaba pensando, ¿quién fue la primera persona que tuvo miedo? ¿Cuál fue el primer ser humano que en la humanidad sintió miedo? ¿Cierto? Y nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, que el Señor, después de que desobedeció la primera pareja, lo está buscando, ¿cierto? Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y qué responde Adán? Dice, me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, el miedo vino por la desobediencia, por el pecado, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo el miedo puede ser, el temor, la causa de la desobediencia, del pecado, de la falta de fe, de la falta de confianza. Hay varias causas que nos pueden, ¿cierto?, llevar a infundir temor en nuestra existencia. Y en este caso, ¿cierto?, este primer hombre tuvo miedo a causa de que había desobedecido, porque entendía que lo que el Señor les había ordenado, ¿cierto?, implicaba el hecho también de una respuesta punitiva en el caso de que ellos no cumplieran. Ellos tuvieron la bendición de disfrutar del Edén, del paraíso, con todo lo que había, mientras obedecieran. Pero eso era condicional, ¿cierto? Con la condición de que ellos no desobedecieran el mandato. Porque ellos estaban advertidos también. El día que de él comieres, morirás. Entonces, allí sobrevino el miedo, el temor, ¿cierto? En este caso, a la muerte, a la separación de todo lo bueno que habían disfrutado hasta ese momento. Ahora, de ahí para adelante, el pecado trajo como consecuencia la violencia. Vamos a ver que más adelante, ¿cierto? El hijo mayor mata a su hermano menor en un acto de violencia por celo, por querer tal vez también marcar su presencia como hijo mayor,
¿cierto? Él le quita la vida a su hermano, pero es una manera de imponer el dominio, ¿cierto? Parece ser que a través de los tiempos, la fuerza, la violencia, ha sido siempre un método de infundir temor, un método de infundir miedo. Y eso puede ocurrir hasta en las parejas, eso puede ocurrir hasta en las familias, ¿cierto? Porque realmente el miedo a la belicosidad, a la violencia, suele estar presente en todas las esferas de la sociedad. Y si nos damos cuenta, amados hermanos, este temor quedó adherido a la especie humana hasta el día de hoy. No ha sido posible quitarlo porque la Biblia nos enseña, el pecado entró a la especie humana a través de un hombre, ¿cierto? Y aquí va a quedar hasta que el Señor lo quite, ¿cierto? Pero por lo pronto el miedo está presente en la especie humana. Y a través de los distintos imperios que han existido, después de ahí para adelante nos vamos a dar cuenta nosotros, desde los imperios más antiguos hasta los más modernos, nos vamos dando cuenta de que justamente surgen estos imperios como una manera de oprimir a los pueblos menos poderosos en lo bélico, ¿cierto? Para poder también usufructuar de las riquezas que ellos tienen. Con ocasión de haber conquistado una ciudad, Julio César pide que en rescate de la ciudad tienen que pagarle una cantidad de oro determinado. Y la gente, bueno, tuvo que juntar todo el oro que se le pidió y se puso en la balanza hasta que se equilibró la cantidad que él pedía. Cuando se le completó esa cantidad, Julio César sacó su espada, que no era muy liviana, y la puso en el lado que lo favorecía a él, y se desequilibró la balanza. Entonces le dijeron, él dijo, falta oro, porque se desequilibró la balanza. Y ellos le reclamaron que ellos ya habían cumplido. Y Julio César le responde, ¡ay de los vencidos! Pónganle más oro. Estaba dando una demostración de poder, de fuerza humana, de poder militar, ¿cierto? Que podía oprimir al que estaba vencido. Y eso ha sido hasta el día de hoy así. No ha cambiado. Así que no sería extraño que esto sea también una de las causas por las cuales el ser humano quiere encontrar un refugio. Me he detenido en 4 causas. Pueden haber muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, la ausencia de la justicia la tengo como una causa. Las amenazas contra la libertad y la igualdad puede ser otra causa de miedo, de temor. La incertidumbre respecto del futuro, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con nuestros nietos? ¿Qué va a hacer con los bisnietos si es que llegamos a tenerlos? ¿Cierto? ¿Qué mundo van a vivir ellos? Ciertamente nos desconcierta, porque no sabemos qué futuro van a tener. Las enfermedades también son un motivo de temor, ¿cierto? Son sobre todo cuando llegan en forma prematura, ¿cierto? Especialmente enfermedades catastróficas o enfermedades extrañas. Ayer veía un reportaje de uno de los canales del cable donde mostraban el caso de una chiquitita que padecía un enanismo muy extraño, que no crecía hasta más de 1 metro de altura, a pesar de que conservaba armónicamente toda su estructura. Pero la columna vertebral con el tiempo empezó a sufrir una escoliosis muy, muy severa. Las enfermedades, me decía el médico, en Estados Unidos tenemos una persona con esta enfermedad por cada 3 millones de personas. Así que es muy extraña. En todo el país podemos tener unas 100 personas con esa enfermedad, decía, ¿cierto? Y es entonces también una causa, como digo, de temores, de miedo, depende de la enfermedad naturalmente. Cuando hablamos de la ausencia de la justicia, por tomar el primer motivo de temor que nos puede llevar a buscar refugio en algo o en alguien. Este es un tema que va a ser siempre preocupante, la justicia, porque va a depender de quién la vea y desde qué punto la vean. En las parábolas de Jesús nos encontramos con una parábola que dice la parábola del juez injusto.
Entonces, si eso lo retrotraemos al tiempo presente, podríamos pensar, ¿habrá algún juez justo? La justicia en nuestro país está muy mal evaluada. Está muy mal evaluada, entonces de pronto la gente ya no cree en la justicia. Y quisiera creer, quisiéramos saber que es un refugio, ¿cierto? La justicia, pero tristemente no lo es. Recién en la tercera del día, sábado anterior, del día 2 de octubre, se publicaba una información, ¿cierto?, donde nos decía que el operador de Soquimich, Julio Ponce Lerú, había sido investigado desde el año 2004 por los fiscales a causa de malversaciones que se hicieron con negocios que él mantenía, con una ganancia de unos 124 millones de dólares aproximadamente. Ganancia ilícita, estamos hablando de delito. Y en este caso fue, cierto, la ex superintendencia de valores la que empezó la investigación y lo condenó a pagar 62 millones de dólares de multa. La estafa, por decirlo de alguna manera, había superado los 120 millones, pero la multa llegaba a 62. Así que de todas maneras era negocio, mirándolo desde el punto de vista de él. Pero ¿qué pasa ahora? La tercera publica el día 2 de octubre que la Corte Suprema rebajó de 62 millones a 3 millones. Y pensamos nosotros, ¿qué tipo de justicia es? De pronto vemos que a una persona que está vendiendo espárragos en la calle se los quitan, ¿cierto? Lo llevan detenido, le pasan un parte. Pero alguien que se lleva 62 millones de dólares, ¿cierto? A lo más va a ir a clases de ética. ¿Hay justicia? Vamos a decir, tristemente, digamos, no se ve por ese lado que haya justicia. Ahora, lo otro interesante es saber, esos 62 millones de dólares que no se le cobraron, ¿cierto?, a este personaje, es exactamente la misma cantidad que el gobierno debió repartir entre las 342 municipalidades del país para ayudar al tema de la salud por efecto de la pandemia. La misma cantidad. Tiempo atrás habíamos visto cómo a la empresa Johnson le hicieron un perdonazo al Servicio de Impuestos Internos por una cantidad equivalente a 3 teletones. A 3 teletones. Y eso simplemente el director de Impuestos Internos dijo, se condona esta deuda, no la pagan más. Y él tiene la autoridad para hacerlo. Pero como digo, hemos visto personas vendiendo flores en la calle que se les quitan, se les pasan partes, en fin. ¿Y qué tipo de justicia es eso? ¿Cómo se puede estar la persona creer en una justicia que actúa de esa manera? De tal manera que tenemos que pensar seriamente en el aspecto de la justicia. Hay un libro que publicó, me parece, la Casa Bautista de Publicaciones hace muchos años atrás, que se llama 500 ilustraciones. Y hay una ilustración de la vida real que me pareció necesaria traerla a colación porque tiene que ver con el tema de la justicia. La historia se llama Federico el Grande y el Molinero. En el reinado de Federico, rey de Prusia, que es la actual Alemania, ¿cierto?, había un molino cerca de Potsdam. Potsdam es una ciudad que queda muy cerca de Berlín. El cual, dice, este molino interceptaba la vista de las ventanas del Palacio de Sanssouci. El Palacio de Sanssouci fue un palacio espectacular que el rey Federico II se hizo construir no para gobernar, sino que para ir a descansar. Pero ustedes cuando lo busquen en YouTube, en Internet, se van a encontrar que algo pero espectacular. Es un parque inmenso y no es un solo palacio. Sanssouci en francés significa sin preocupaciones. Era para ir a descansar, para no tener preocupaciones. Un palacio hermoso, tremendo, pero el molino que estaba ahí al frente le obstaculizaba la visión. Entonces, ¿qué hace Federico II? Manda unos emisarios que hablen con el dueño del molino y le dice que pregúntenle cuánto cobra por el molino. Y el dueño del molino, así con su carácter prusiano, le contesta, no tiene precio, ningún precio, no lo vendo. Y el rey, molesto por esto, hizo destruirle el molino.
El dueño del molino dijo, bueno, se cruzó de brazos, no puedo hacer nada contra el rey, por lo menos en lo que respecta a la destrucción de mi molino, pero hay jueces. Aquí en Prusia hay jueces y yo voy a recurrir a los jueces. Se hizo el litigio correspondiente y los jueces condenaron al rey a construir de nuevo el molino y a pagarle una importante suma de dinero por los daños que se le habían causado a este molinero. El rey estuvo un poco molesto, naturalmente, pero finalmente él le dice a sus súbditos, estoy complacido de encontrar que existen en mi reino leyes justas y jueces rectos. Y cumplió con la ordenanza de los jueces. ¿Cómo quisiéramos que eso pasara en Chile? Pero hay un detalle importante. El rey Federico II era calvinista, por si ustedes no lo sabían. Y su institutriz, la persona que lo educó, que le enseñó los idiomas, ella era descendiente de hugonotes franceses, que eran los calvinistas franceses también. Había una mentalidad de respeto a la justicia, ¿cierto? Y un ciudadano común podía demandar al rey. Pero no termina ahí la historia, porque pasados los años, naturalmente, murió el molinero, murió Federico II también, y los herederos tuvieron problemas económicos. Entonces, uno de los herederos le escribe al rey, que era un sobrino de Federico II, el que quedó, le escribe una carta y le cuenta, mire, años atrás, ¿cierto? El rey quiso comprar el molino, en fin, y hoy día pasamos por apreturas económicas y estaríamos nosotros en disposición de venderlo si su majestad actual quisiera comprarlo. Entonces, Guillermo, que se llamaba el nuevo rey, ¿cierto? Le contesta de su puño y letra y le dice algo así como esto. Le dice, mire, le dice, usted no puede vender ese molino por ningún motivo. Ese molino constituye parte de la historia de Prusia. Yo lamento mucho que usted esté pasando por las apreturas económicas por las que me dice que está pasando, por lo cual le envío 6.000 marcos, moneda de ese tiempo, estamos hablando más de 200 años, una cifra bastante importante, para que arregle sus problemas, pero mientras exista un descendiente de la familia, el molino debe permanecer ahí como un testimonio de la justicia en Prusia. Si ustedes entran a internet y buscan Palacio de Sanssouci, se escribe Soucy, tenemos una profesora o dos profesoras de francés por ahí que nos mueven, Sanssouci, van a encontrar que algunos de los, hay muchos reportajes de eso, incluso de otros lugares como en Argentina hay un Sanssouci también, pero el de Potsdam en Alemania siempre enfocan y pasa frente al molino y dicen el histórico molino. Todavía funciona, después de 200 años, pero porque hubo justicia. Entonces, nosotros también anhelamos que esa justicia, digamos, sea practicada de esa manera, que el rey la respete, aunque le perjudique, ¿cierto? Y ahí tiene plena validez lo que nos enseña la carta a los romanos, ¿cierto? En el capítulo 13, donde nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí no solamente, digamos, define el sometimiento de los súbditos a una autoridad respectiva, sino que define también el actuar de la autoridad. Luego, entonces, si la autoridad no respeta lo que es su deber, queda excluido el súbdito también de obedecerla, como fue la práctica de muchos de los profetas en el Antiguo Testamento, como fue la práctica de Juan y Pedro cuando van al templo, ¿cierto? Y ellos le enrostran a la autoridad que les prohíbe predicar el evangelio, le dicen,
¿cierto? Entiendan ustedes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No dice que excluya la obediencia a los hombres, pero dice que es prioritaria la obediencia a Dios. Eso es muy importante tenerlo presente. O sea, si en algún momento la instrucción, la obediencia a la autoridad implica desobediencia al Señor, tendré que optar como creyente por la que me somete al Señor. En el caso de la historia que narrábamos de Federico II, ¿cierto? No cabe duda que tanto el rey como los jueces comprendían cuál era su deber y lo cumplían, pues de otro modo se exponían a perder el respeto de los súbditos y fundamentalmente de Dios, que les permitía ejercer el poder. Es interesante saber que además en el reinado de Federico II, en Prusia, él instauró los tribunales de justicia. Él dijo es necesario que haya, o sea, digamos, el espíritu calvinista de la justicia llevó al rey a decir, no puedo yo hacer justicia. En muchas otras partes los monarcas ellos hacían justicia. Ellos tenían el poder de la vida y de la muerte. Pero aquí dijo, no, deben haber tribunales que hagan esto. Entonces, eso estaba muy presente en la mente del molinero. Si el mismo rey estableció tribunales, esos tribunales tendrán que hacer justicia. Por lo tanto, el rey se vio combinado también a cumplir, porque él mismo había sido el promotor, ¿cierto?, de los tribunales de justicia. La segunda causa que yo había considerado como una amenaza, como que infunde temor al ser humano, ¿cierto?, es la amenaza contra la libertad e igualdad. La pérdida de la libertad y la igualdad sigue siendo también un grave problema que enfrenta la humanidad, el que tiene raíces generalmente políticas, raciales, religiosas, socioeconómicas, fundamentalmente. Pueden haber otras más, por supuesto. No es extraño entonces que la ausencia de estos derechos y libertades genere temor en las minorías que las padecen, no hay ninguna duda, ¿cierto? Van a estar siempre atemorizados. Especialmente los pueblos, ¿cierto? Por estas causas entran en guerras interminables por el poder, como el caso que ha sido tan patético de Siria, que hasta en Chile se han tenido que recibir inmigrantes sirios, ¿cierto? Hace unos 3 o 4 años atrás teníamos la ocasión de ver una triste fotografía, ¿cierto?, que mostraba a un pequeñito de no más de 3 años muerto a orillas del mar Mediterráneo, porque la gente huye, pero los botes muchas veces recargados se hunden, ¿cierto? Y se llamó algo así como la muerte de un ruiseñor, así se le llamó en la foto. Recorrió todo el mundo, incluso para el periodista que la tomó le logró un premio en esos años. ¿Por qué tienen que huir las personas de su tierra? ¿Por qué tienen que llegar a otros lugares? Por la ambición, ¿cierto? La osadía, la astucia de quienes quieren apoderarse, ¿cierto? Y controlar a sus pares. Entonces, este es un temor permanente. Los países del Medio Oriente están sujetos hasta el día de hoy todavía a muchas desigualdades, ¿cierto?, que las sufren y las viven, especialmente también las diferencias, ¿cierto?, de género, donde en el caso de las mujeres se tienen que someter prácticamente a la voluntad de los hombres de una manera irracional para el tiempo que vivimos. En Pakistán, en algunos lugares de la India, las muertes por honor que se hacen llamar, en que el hombre mata a su esposa, mata a sus hijas y dice que es por honor porque hicieron algo indebido que el Corán lo condena, como fornicar o tener alguna relación de esa naturaleza, y él la mata y la justicia no hace nada porque fue por honor. Eso en los tiempos que vivimos ya no puede ser así, porque muchas veces esto se usa como una excusa. El padre no quiere entregarle una dote a su hija, que es una de las costumbres de ellos, ¿cierto? Cuando se casa tiene que entregarle una cantidad de dinero al esposo, y para no entregarlo prefiere matarla, acusándola de que ha cometido un acto ilícito de acuerdo a las leyes del Corán. Esas desigualdades naturalmente que atemorizan. Es como triste para muchas mujeres en los países musulmanes nacer mujer, porque se van a ver sometidas a una serie de discriminaciones que verdaderamente no les dan
es cierto, la categoría que nuestro Señor Jesucristo le dio a la mujer ya en su tiempo y que los apóstoles también mantuvieron. El apóstol Pablo en sus cartas dice, cierto, ya no hay hombre ni mujer, cierto, judío ni bárbaro ni escita, todo esclavo ni libre, sino que son todos uno en Cristo. Están en un mismo nivel. Ya el Señor Jesucristo puso en ese nivel hace mucho tiempo, pero todavía quedan lugares en que la humanidad sigue siendo un peligro que atemoriza especialmente al sexo femenino en este caso. También decíamos las incertidumbres de acuerdo acerca del futuro. Vivimos tiempos muy complicados en la actualidad porque yo les pregunto, tuvimos tantos imperios, ¿cierto? De acuerdo a esta violencia que emana desde el Edén, a esta violencia de Caín, ¿cierto? Se traspasó a la humanidad y la tenemos hasta el día de hoy. Imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio otomano, imperio griego, imperio romano, los países también que ejercieron imperialismo posteriormente, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, España, Portugal, que se repartieron África y América, digamos, llevándose todas las riquezas más importantes, y hoy día viven en un estatus que lo hace ver como los países más poderosos, ¿cierto? Y nos llaman a nosotros el tercer mundo, después que nos llevaron todas las riquezas. Entonces, de esa manera, digamos, ¿cierto? No es correcto, ¿cierto? No somos tercermundistas, debemos estar en un mismo plano. Si esas riquezas hubieran permanecido en el lugar donde estaban, ¿cierto? No habría sido lo mismo. Es importante entonces que nosotros entendamos que este criterio, este espíritu inhumano de la especie, de querer dominar a las mayorías más pobres, ¿cierto? Es algo que no se compadece con el espíritu cristiano. Tenemos que llegar a entender entonces que, si bien es cierto que hasta el nazismo, por ejemplo, todavía, y lo que sucede en Medio Oriente, que todavía hay guerras tradicionales, pero estas guerras ya han sido superadas. Hoy día los imperialismos no son de un país contra otro. Hoy día son de potestades, digamos, de élite que están por sobre ellos y que tienen un gran conflicto de acuerdo a lo que es el pensamiento humanista de ellos. Hay muchos seres humanos en el mundo. 7.800.000 habitantes en el mundo es mucho. Tienen que quedar 2.500.000 habitantes nada más. El punto es, ¿qué hacemos con los otros 5.000 millones? ¿Quién tiene la potestad de eliminarlo y decir, este se va, este no? Christine Lagarde, que es la secretaria del Fondo Monetario Internacional, decía, las personas de más de 60 años son una carga para la economía mundial en este momento. Y ella tiene 59. Le falta uno nada más. Entonces, pero imagínense, entonces ella, digamos, y por otro lado nosotros vemos cómo todos los países del mundo están sometidos al Fondo Monetario Internacional, que por si ustedes no lo sabían, es de privados. Este es un banco de privados. De repente se nos habla de la Reserva Federal Norteamericana. La Reserva Federal Norteamericana no es de Estados Unidos, es de privados. Y estos privados son los que manejan el mundo en esta actualidad. Ellos no están sometidos a ningún gobierno. Los gobiernos están sometidos a ellos. Y ese es el temor, entonces, ¿cierto?, que nos lleva también a decir, ¿qué pasa en el futuro? Si es esta élite la que gobierna el mundo, la que nos ha quitado, digamos, ¿cierto?, ha dañado el amor en la humanidad. Ya no podemos besarnos, no podemos andar de la mano, no podemos abrazarnos con las personas. Han dañado fuertemente el amor de la humanidad y nosotros no nos hemos dado cuenta sobre pretexto de la obediencia. Pero aquí es donde tenemos que también ser creyentes, instruidos, no solo en la palabra, sino que en los acontecimientos de la historia y de la actualidad también. Tenemos que conocer los hechos tienen dos lados. Cuando conocemos uno solo, el que se populariza más, porque estas mismas personas son dueños de los medios de comunicación, nos quedamos con el que se conoce más. Pero hay otros que de alguna manera llegan también, y tenemos que llegar a entenderlo,
que no puede ser así. En lo que tiene que ver con la salud actualmente, tuvimos nosotros a principios de año un episodio que había sido, o que fue muy particular, porque nunca nos había sucedido en el campamento. Tuvimos un brote, ¿cierto?, de un virus incisional que nos afectó, un rotavirus, que nos afectó desde nuestro director para abajo, casi todo, ¿cierto? Y todos se sobrepusieron de este virus. Hasta el año 2012, la OMS, ¿cierto?, consideraba que las pandemias estaban supeditadas a la letalidad. O sea, ¿cuánta cantidad de muertes se producen? Ahí cambió el concepto y lo cambió de una manera tal que ahora ya no está sujeto a la letalidad. Por muerte de diarrea infantil, tiene una letalidad mucho mayor que el COVID. Pero no han cambiado entonces los conceptos. Y nos están cambiando los conceptos regularmente de acuerdo a los intereses, ¿cierto?, de la humanidad. Hemos hablado mucho de un concepto, digamos, que ya se hizo oficial, ¿cierto? Hablamos de desapercibido cuando debemos hablar de inadvertido. Desapercibido significa no preparado para algo. Fui desapercibido a cazar, no llevé la escopeta. Eso es desapercibido. El prefijo des significa lo contrario de algo y apercibido significa preparado. Pero ya todo el mundo dice desapercibido como sinónimo de inadvertido. Se va cambiando el lenguaje. Y cada cierto tiempo la Real Academia termina aceptando que por el uso de una palabra la acepta como legítima. Entonces también, ¿cierto?, el año 2012, cuando la OMS nos hace estos cambios y nos dice que ahora ya no está sujeto una pandemia a la letalidad, entonces ya puede considerarse que aunque no produzca muchas muertes, ¿cierto?, es una pandemia. Obviamente no todos lo creemos, pero sí respetamos a los que lo ven desde el otro punto de vista. Y dentro del mundo presbiteriano al menos, esto debemos siempre tener esa consideración. Primero, que después de estudiar los dos lados del tema, cada uno llegue a su conclusión, es respetable. No se impone, digamos, ¿cierto?, esto es lo que piensa porque lo pensó tal persona o tal persona, sino que los hechos que hemos visto nos demuestran tal cosa. Lo mismo nos está sucediendo. Ayer nos mandaban varios videos de grupos y pastores evangélicos que se inclinan por un tema respecto del rechazo del apruebo, como si las iglesias y las instituciones tuvieran el poder de decirle a sus miembros lo que deben hacer. No, nosotros decimos, ¿cierto?, cada uno tiene su visión del tema y debe ser respetado. Debe ser respetado. La iglesia no puede cuestionar eso. A lo más informar alguna situación si es consultada. Pero todas estas cosas traen temores, amados hermanos. Y esperamos nosotros que realmente estos temores que pueden parecernos en algunos casos infundados, ¿cierto?, no nos lleven a tener que pensar en obrar de una manera diferente. Estaba viendo que como colofón de esta parte de la incertidumbre del futuro, el presidente John Kennedy en los Estados Unidos murió en noviembre del 1963. Recuerdo que yo estaba en sexto año básico para ese tiempo. Tuve la ocasión de escucharlo por radio y de ir a compartir con mis compañeros de estudio que a esa hora estaban con el profesor jefe en el estadio Yungay a decirle, acaban de matar al presidente de los Estados Unidos. En ese tiempo la radio era lo único que teníamos para hacerlo. Pero, ¿por qué traigo a colación a John Kennedy? Porque John Kennedy en su tiempo descubrió esta trama de personas que están por sobre el Estado. Y él dijo lo siguiente: hay una trama en este país para esclavizar a cada hombre, mujer y niño. Antes de que deje este alto y noble cargo, tengo la intención de exponer esta trama. A los pocos días lo asesinaron. Al presidente del país militarmente más poderoso del mundo no lo asesina cualquier persona. Hay una escritora española que se llama Cristina Martín Jiménez, que está preparando un libro donde ella sostiene que el denominado Grupo Bilderberg es el responsable del asesinato del presidente John Kennedy por esta causa,
porque quería poner al descubierto a estas personas. Pasó algo parecido también con el presidente Abraham Lincoln, ¿cierto? A quien lo asesinan porque terminó con la esclavitud en Estados Unidos y lo asesinan en un teatro, digamos. Entonces, una persona común, ¿qué interés tiene en asesinar a un presidente? Pero hay grupos que sí los tienen. Amados hermanos, las enfermedades. ¿Para qué decir? Hemos visto, digamos, ¿cierto?, tanto en el plano de la iglesia, de nuestras comunidades, nuestros vecindarios, enfermedades que han hecho que las personas partan a temprana edad, o niños, o jóvenes, o adultos. Tuve la ocasión de asistir a un joven de nuestra iglesia en Concepción hace muchos años atrás, a Sergito Silva, que a los 16 años muere de un cáncer invasor de la columna vertebral, que fue muy penoso, porque ¿qué le dice un pastor a un joven de 16 años? ¿Qué le dice cuando él le pregunta, pastor, ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Y él se fue quedando inválido desde el coxis hasta las cervicales. Y además un cáncer muy doloroso. Entonces, hay enfermedades que naturalmente asustan a la gente. Recuerdo que su padre quedaron, después de tener una situación bastante estable, quedaron en la pobreza a causa de poder atender lo mejor que pudieron, y Sergito no creo que duró meses solamente. Antes del año había muerto, después que se le declaró su enfermedad. Y como digo, entonces hay enfermedades que realmente infunden temor en las personas, ¿cierto? Sobre todo cuando el tema de la muerte no es un tema recurrente en nuestras conversaciones familiares. Sin embargo, las Sagradas Escrituras son claras, ¿no? Está establecido, dice la Epístola a los Hebreos, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, cuando dice está establecido, nos está diciendo, no es opcional. No puedo yo decir, elijo morirme o no. No, está establecido, tiene que morirse. Pero tenemos que conversar este tema a nivel familiar como algo natural, como algo propio de la especie, ¿cierto? Así como se nace, también se muere. Tiene que llegar eso en algún momento. Lo trágico es cuando las personas no alcanzan a pasar por todas las etapas etarias que una persona vive naturalmente, de ser niño, adolescente, joven, maduro, anciano, en fin, todas esas etapas no las pasa, ¿cierto? Es más penoso, por supuesto. Pero estas son como causas de temores y de miedos. La pregunta entonces, ahora sí, sobre el tema en sí. Con estas causas, nosotros nos preguntamos, ¿dónde se puede refugiar entonces el creyente y la familia cristiana frente a estos temores? El Salmo 46 que leímos al principio es bastante categórico respecto de ser la base que encontramos, entre otros pasajes de las Sagradas Escrituras, para saber que a través de los siglos siempre nuestro refugio ha sido el Señor. Nuestra hermana Olguita leía en el Salmo 90, ¿cierto?, con claridad. Él nos ha sido refugio, dice, por generación en generación. Siempre Él ha sido nuestro refugio. Dios llama a su pueblo a cumplir su voluntad y a confiar en Él como el único refugio seguro en medio de la tempestad. Lo que no significa no padecer adversidades, sino en poder enfrentarlas con valor y esperanza, sabiendo que Dios nos dará la palabra y la acción conveniente en cada momento. Por lo tanto, no debemos mirar ese refugio al que aspiramos, ¿cierto?, a través de esta meditación. No debemos mirarlo como un lugar material. Encontramos en la Sagrada Escritura, ¿cierto?, cuando el escritor bíblico dice, ¿a dónde me huiré? Me iré de tu presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? Arriba, a los montes, debajo del mar, me esconderé en la tierra. ¿Dónde? No hay refugio que me pueda esconder, ¿cierto?, de los ojos del Señor. No puedo esconderme. A lo mejor me puedo esconder del ser humano por mucho tiempo, pero no del Señor. Pero asimismo también, como no nos podemos esconder, donde quiera que vamos, Él es nuestro guía, nuestro acompañante, quien nos fortalece también, ¿cierto?, con su palabra. En el libro de Josué encontramos nosotros, ¿cierto?, en el capítulo 1, que es muy conocido, algunos versículos solamente que dicen lo siguiente.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa, digamos, absolutamente fiable, absolutamente confiable, ¿cierto? Que nosotros debemos tenerla presente. Las adversidades que vamos a vivir o que hemos vivido no las podemos predecir con exactitud, pero lo que sí podemos predecir es que sea cual sea, Dios va a estar con nosotros. Él nos va a sacar adelante. Él va a ser ese refugio que siempre hemos necesitado, que es un refugio, digamos, que no se destruye, porque es espiritual, no es material. Los refugios, tal vez humanos, terrenales, pueden ser destruidos, pero el refugio espiritual que nos da el Señor no puede ser destruido. Agrega también en el mismo libro, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Insiste, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y concluye en el versículo 9, por lo menos, con el siguiente mensaje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. El refugio para el creyente, entonces, amados hermanos, no consiste en un búnker material, sino espiritual. Es saber que Dios estará, ¿cierto?, con nosotros donde quiera que vayamos. Las palabras que Dios dirige a Josué, a la vez que son una advertencia contra las atemorizantes experiencias que enfrentará en su camino, que no fueron pocas, constituyen también, ¿cierto?, un permanente acicate para fortalecer la continua esperanza que debe abrigar todo aquel que en verdad cree en Dios y en sus promesas. Por lo tanto, debemos comprender que los tiempos difíciles no son ajenos a la vida de los hijos de Dios. Y en tales circunstancias, los líderes del pueblo de Dios deben tener el coraje de mostrar la verdad completa a los creyentes, porque de otro modo serán juzgados como siervos incompetentes y cómplices de las desgracias de su pueblo. Cuando le decimos, ¿cierto?, al pueblo la mitad de la verdad, estamos siendo siervos incompetentes y estamos siendo también puestos en la balanza del Señor. En el libro del profeta Ezequiel encontramos frente a una poderosa advertencia divina contra tales profetas. El capítulo en realidad es como para leerlo completo, capítulo 13 del libro de Ezequiel, ¿cierto?, donde habla de los falsos profetas, ¿cierto? Y dice el Señor, han hablado profecía mentirosa. Le han dicho al pueblo, paz, paz, y no hay paz. Y yo no les he dicho eso, dice el Señor. Han pretendido, ¿cierto?, levantar una muralla, ¿cierto?, de contención, de refugio, diríamos, ¿cierto? Pero esa muralla la han enlodado con un barro. Hoy día diríamos eso, lo que hacen los albañiles, ¿cierto?, ponerle cemento para tapar un poco las fallas que puede tener el muro. Pero dice el Señor, mandaré una lluvia que destruirá eso, se vendrá abajo y el muro no servirá para nada, para nadie. ¿Ah? Esos profetas mentirosos, dice, no tienen lugar, ¿cierto? Y finalmente el Señor dice que Él los destruirá. Los profetas de Israel dicen que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas, por cuanto entristecisteis con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Esta era la actitud de los profetas, ¿cierto? La actitud de muchos siervos que el Señor tenía, que se contentaban con decirle al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, pero no lo que Dios
les quería decir. Entonces aquí vienen tiempos peligrosos para esto. Dice, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo. Tuve en Yungay la ocasión también de conocer, ¿cierto? De tener cierta amistad con un conductor de buses que ya entiendo que debe haber fallecido, que tuvo una hijita que nació enfermita y participó de la Iglesia Evangélica Pentecostal él, y llegó un tiempo que como a los 12 años la pequeña murió. Yo acompañé al cementerio, el pastor me dio la oportunidad de hablar, hablé, y posteriormente con mi curso fuimos a un paseo a la desembocadura del río Biobío, y él le tocó conducir la máquina que nos llevó. Y a la hora de almuerzo él estaba alejado, andaba muy triste, y fui a hablar con él y le dije, hermano, ¿qué es lo que le pasa? Entonces me dijo, yo estoy muy entristecido con mi pastor y con mi iglesia. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque mi hijita murió porque la iglesia no fue fiel en la oración, ni mi pastor tampoco. ¿Y de dónde sacó eso usted? Le dije yo, querido hermano. Es que vinieron unos instrumentos de Arica, estuvieron en la iglesia y profetizaron que con la oración del pastor y de la iglesia mi hija se iba a sanar. Yo le dije, querido hermano, ¿y usted cree que el pastor y la iglesia podían doblarle la mano al Señor? Si era la voluntad de Él, no hay ser humano que pueda doblarle la mano al Señor. Ahora, si usted lo piensa, con la fidelidad que ustedes la han cuidado hasta la edad que tuvo, ¿cierto? La niña, ahora está aún en mejores brazos que los de ustedes. Está en los brazos del Señor. Pero no pueden ser las personas tan irresponsables, ¿cierto? De estimular, ¿cierto? De terminar entristeciendo a una persona que en forma justa ruega al Señor por una sanidad, en fin, darle una esperanza infundada, ¿cierto? El propio Señor Jesucristo, allí en el jardín del Gólgota, ¿cierto? Perdón, de Getsemaní, antes de ir al Gólgota, él pasa por un momento de mucha tristeza, incluso le pide a su padre si puede que pase de mí este trago amargo, este vaso, ¿cierto? Pero por sobre todo que se haga tu voluntad. Y eso también debe ocurrir. Me alegré mucho que con el tiempo él se reconcilió con su iglesia y volvió a ser el hermano fiel que era según la información que tuve después de haberme venido. Pero esas cosas, digamos, por ser siervos de Dios no podemos llegar y decir lo que Dios no nos ha dicho. Tenemos que hablar lo que su palabra nos ha traído. Ese es el mejor refugio, digamos, ¿cierto?, que podemos encontrar. El refugio es un refugio espiritual. Cuando el Señor le dice a Moisés que Él le va a poner palabras cuando hable con Faraón. Ese es el refugio, ¿cierto? El refugio es saber que el Señor está a mi lado, ¿cierto? Nadie tiene un refugio que lo acompañe a todas partes. Yo no puedo ir con un búnker para el lado que se me ocurra. Pero el Señor, como refugio permanente, continuo y universal, me acompaña a todas partes. Entonces, no tenemos que pensar, digamos, ¿cierto?, que entre más sólida es la construcción en la que vivo, tengo más seguridad, sino que en la relación que tengo con mi Dios es la que me puede dar más seguridad. Ahora, amado hermano, el refugio familiar, si estamos unidos en un mismo espíritu, obviamente también habrá más fortaleza para enfrentar las dificultades, pero si estamos divididos, eso no será igual de bueno. Todos los grupos humanos, partiendo por las células básicas que son la familia, ¿cierto?, enfrentan esta dificultad de poder mantenerse unidos. Los imperios caen cuando se desunen. Las familias se destruyen cuando alguien dispara para el lado contrario. Y termina siempre así. Así que el refugio familiar, yo creo que termina siendo humanamente, ¿cierto?, la unidad de la familia. Todos los esfuerzos que podemos hacer por mantener unida a la familia, digamos, ¿cierto?, son un gran refugio en esta tierra. El refugio superior siempre va a ser el Señor. Pero humanamente, ¿cierto?, ¿cómo mantener unida a la familia? Los imperios se vinieron abajo, se destruyeron cuando alguien, ¿cierto?, pensó lo contrario. Nos encontramos con el mismo Julio César que antes habíamos mencionado, que hasta un hijo
participa en la conspiración para matarlo y lo matan. Y después ya todos quieren ser el César. Se destruyó la unidad del imperio. Un imperio que se pensaba que iba a durar 1000 años. Duró con suerte 300 años, un poquito más tal vez. El Tercer Reich de Hitler, ese duró menos, también pensado para durar 1000 años. Porque alguien de adentro, ¿cierto? Ya no piensa igual y no mantiene la unidad del grupo. Bueno, tal vez los imperios que tienen malos propósitos tienen que caer también porque el Señor los pone en la balanza, ¿cierto? Recordamos nosotros aquella mano que escribía en la pared cuando el rey Belsasar tenía esa fiesta en que hizo traer los vasos de oro que habían traído desde Jerusalén, todo eso, ¿cierto? Y la mano escribe allí, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿cierto? Pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, tu reino hoy día es destruido y es entregado a los medos y a los persas, ¿cierto? Porque tú has fallado. Así que la evaluación del Señor también está sobre las autoridades que Él permite que existan en un momento, como lo está también sobre la vida nuestra también, ¿cierto? La mantención de la unidad de la familia no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, amados hermanos. Creo yo que hasta cierta edad los padres ponemos mucho énfasis, ¿cierto?, en mantenerla. Pero el tiempo va haciendo y las circunstancias que cada uno de los integrantes va viviendo, va trayendo también nuevas dificultades, nuevos problemas, y hay familias que terminan definitivamente muy desunidas, ¿cierto? Pero una familia que mantiene ese carácter de unidad, obviamente ha construido un buen refugio en esta tierra. Y esperamos entonces que el Señor, ¿cierto?, finalmente también les dará como recompensa final el mejor de todos los refugios, que está a su lado eternamente. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que esta reflexión que nos habla, ¿cierto?, sobre el refugio que buscamos los creyentes, nos lleve a pensar en todo lo que, en todas las cosas que suceden, en todos los temores, ¿cierto?, que a través de miles de años el hombre ha enfrentado, y cómo también poder salir de ello airoso con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga en sus familias, primeramente, para que esa célula de la sociedad esté fortalecida, y también, digamos, en esta comunidad fraternal que es la iglesia, en la cual también podemos encontrar que necesitamos tener las mejores respuestas que el Señor nos da a través de su palabra, por la cual nos ha hablado a través de todos los años. Muchas bendiciones, que el Señor les dé paz, les dé esa tranquilidad que necesitamos, y el saber que nunca estamos solos. Siempre Él está a nuestro lado, ¿cierto? El que no le veamos con nuestros ojos físicos no significa que no esté, sino que siempre va allí a nuestro lado. Es cosa, digamos, ¿cierto?, que lo miremos con los ojos del Espíritu y vamos a entender entonces que la ayuda permanente que hemos tenido a través de los años ha sido su ayuda, la ayuda del Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, ¿cierto? Y en Él también nosotros concluiremos nuestra existencia en algún momento, ¿cierto?, agradado y con la esperanza de que tuvimos el mejor de todos los refugios, que fue el del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra, en primer lugar, por ratificar y entender que el único refugio para nosotros es Él, que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Al escuchar al pastor, analizaba que toda la crisis social que vemos es porque este núcleo familiar no es el que ha establecido el Señor. La sociedad ahora ha cambiado mucho el tema de la familia, por lo tanto, por eso es que la sociedad está como está. Y que le damos gracias al Señor porque a cada uno de nosotros nos ha dado una familia hermosa, con defectos, con cualidades, a lo mejor con problemas entre familias, pero las tenemos, y las tenemos en el Señor. Así que, ¿cómo no darle gracias una vez más por la bendición que nos da a cada uno de nosotros? Vamos a alabar al Señor, hermanos, y les invito a entonar la alabanza. Bueno es alabarte, oh Señor.
Hermano Andrés, ¿nos ayuda? Por favor. Es la 73 en el libro de alabanza. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Amén. Gracias, hermano Andrés. Ahora viene una participación, ya que este es un culto especial por el Encuentro Familia, una participación de hermanos por iglesia. Era una familia por iglesia. Así es que le vamos a dar la oportunidad para que tomen la bendición a la iglesia de Chillán. No sé cuál de todas las familias la... Bueno, queridos hermanos, nosotros vamos a entonar una alabanza hoy día referida a la palabra del Señor, a que nos acerquemos a Él, con algunas adaptaciones en el coro para que podamos sentir este refugio de familia, lo que es la familia, su valor. Así que está basado en el cántico número 178. Acerquémonos a Él juntos con algunas innovaciones en su letra. Ready? 1, 2, 3. Acerquémonos a Él juntos. Acerquémonos a Él juntos. Adorémosle a Él juntos. Adorémosle al juntos. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Bendecid su nombre juntos. Bendecid su nombre juntos. Alabémosle a Él juntos. Alabémosle al juntos. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Somos uno en Él. Por Cristo el Señor. Somos familia llamados por Él. Es nuestro Dios. En su amor Él nos restaura. En su amor Él nos restaura. Cristo nos abrió el camino. Cristo nos abrió el camino. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Será. Que su espíritu nos guíe. Que su espíritu nos guíe. No hay poder que nos divida. No hay poder que nos divida. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Siempre será. Siempre será. Somos uno en Él. Por Cristo el Señor. Somos familia llamados por Él. Es nuestro Dios. Somos uno en Él. Por Cristo el Señor. Somos familia
familia llamados por Él. Es nuestro Dios, es nuestro Dios. ¿Pueden aplaudir nomás? Damos gracias al Señor por el pastor Rubén, por su familia. Hermosa alabanza. Dar gracias al Señor porque la familia está alabándole a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y les siga fortaleciendo en este trabajo de pastoral también, porque no es solo el pastor, sino que toda la familia involucrada en el trabajo de la iglesia. No sé si vamos a dar la oportunidad a la iglesia de San Carlos, si hay alguna familia de San Carlos. Amén. Aquí estamos presentes, aquí estamos presentes. San Carlos presente. Ya, damos las gracias al Señor primero por tener la oportunidad de poder conectarnos, que no nos haya fallado el internet, gracias a Él. Y nosotros vamos a entonar una alabanza antigua que se llama Qué maravilla es tener una familia. ¿Me dan un segundito? Dile que más tarde, ¿no? Esas son las cosas que pasan por estar en vivo. Sí, ahí viene, ya viene. Ya viene, ya. Sí, le damos gracias a Dios por estar presente en esta mañana para apoyarnos con la alabanza. Y ahora sí. Corito. Maravilla, las maravillas. Vamos. Ya. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual. En el hogar, tú necesitas de Jesús. En el hogar, yo necesito de Jesús. Y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia celestial, una familia unida, una familia real,
nada sin igual. Para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermana. Hermosa alabanza, muy alegre, y la verdad que nuestro hogar sin el Señor no sería nada, así que somos bendecidos por tenerle y a la vez la familia espiritual, porque para la mayoría de nosotros la familia espiritual es tremendamente importante en nuestra vida, así que cómo no darle gracias al Señor de tener cada uno a la familia espiritual, y sabemos que cuando requerimos de ella siempre está ahí, así que cómo no darle gracias al Señor. Ahora le vamos a dar la bendición a la familia representante de Yungay, que es nuestra hermana Florcita y su familia. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Olguita. Al igual que la familia de San Carlos, los representantes de San Carlos también, nuestra alabanza es antigua. Le voy a leer un trocito de ella. Dice: si tú buscas un refugio en Cristo Jesús, allí lo encontrarás a pesar de tu debilidad. La gente anda buscando encontrar la paz del mundo, pero no busca quién se la puede dar. Si tú buscas un refugio en Cristo Jesús, allí lo encontrarás a pesar de tu debilidad. La gente anda buscando encontrar la paz del mundo, pero no busca quién se la puede dar. Si tú buscas un refugio en Cristo Jesús, allí lo encontrarás a pesar de tu debilidad. Amén. Gracias, hermano Andrés. Hoy la verdad que nos vienen hartos recuerdos, porque harto antiguo esa alabanza. Es bien antiguo, así que le damos gracias. Como el Señor nos va recordando, la cantamos los juveniles, jóvenes. No, ya, no vamos a sacar conclusión mejor, porque pero dale gracias al Señor, porque hermosa la alabanza. No hay más refugio que nuestro amado Señor. Damos gracias a cada uno de los hermanos que ha participado, que el Señor les bendiga, incentivar a los demás hermanos que cuando nos corresponda también podamos seguirle alabando al Señor y participar en estas actividades. Como no podíamos dejar de saber nuestra estadística, le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Natacha. No la veo por ahí. ¿Dónde está? Aquí estoy, hermano Olguita. Ah, ya no la había visto. Ya, ahí está. Que el Señor le bendiga, hermana Natacha. Los saludo en el nombre del Señor. El informe estadístico de hoy es el siguiente: maestros 1, alumnos 68, visitas 0, puntuales 60 hermanos y un total de 69 hermanos. Mencionar que esta semana están de cumpleaños el 15 nuestro hermano Juan Andana de la iglesia de Chillán, nuestra hermana Natalia Mieres y nuestro hermano Gonzalo Sangüesa están el 16 de octubre también. Así que esos son los hermanos de Chillán que están de cumpleaños esta semana. No sé si algún hermano de Valparaíso, Quilpué, Talcahuano, San Carlos o Yungay está de cumpleaños esta semana. Si hay algún hermano que está de cumpleaños, que lo ponga en el chat para yo poder anotarlo, ¿cierto? Y volver a mencionarlo, ¿cierto? En el WhatsApp de la iglesia. Eso sería el informe estadístico de hoy, hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Natalia. Vamos a, el día de hoy, yo sé que la saludamos en la mañanita, pero
Está de cumpleaños nuestra hermana Rebeca, así que el Señor le bendiga. Acá en Yungay está de cumpleaños Simón, que es un jovencito, vecino de nuestra hermana Patia Méstica, así que ha estado participando en la iglesia, así que también hoy día está de cumpleaños. Y le damos gracias al Señor por eso, que el Señor les bendiga. Y como corresponde, vamos a orar por los hermanos que están de cumpleaños. Y le voy a pedir al hermano Elías Camaño que tenga la bendición de orar sobre todo por nuestra hermana Rebequita y por Simón, que están de cumpleaños el día de hoy. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, hemos sentido tu presencia, Señor, en este hermoso encuentro familiar, y que nos has mostrado, Señor, que hay muchos refugios que son ficticios, Padre Celestial, que nada nos aportan. Sin embargo, tú, Señor, eres refugio nuestro de generación en generación. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú estás amparando nuestras vidas, socorriéndonos, ayudándonos y preparándonos, Señor, también para ir contigo un día a ese refugio eterno que tú tienes preparado para cada uno. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias también por nuestras hermanas y hermanitos que han cumplido un año. Gracias por Bequita, Señor, porque ella está cumpliendo un año más de vida. Te pedimos que tú le bendigas grandemente, Señor, en su vida profesional, familiar, para que ella siga siendo, Señor, lo que hasta aquí ha sido, una hija tuya, Señor, que alaba, glorifica tu nombre, Señor, y está siempre preocupada de tus cosas. También por Simón, Señor, te pedimos que tú le bendigas a este niño, Señor, para que él pueda cada día conocerte más y estar más cerca de ti y criarse también bajo tu amparo. Te pedimos una bendición especial por este culto, que este encuentro, Señor, haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Elías. Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestros pastores si tienen avisos, y después le vamos a dar la oportunidad al hermano Andrés para que nos promocione la próxima actividad, que es el seminario. Así que le doy la palabra a Pastor José, después a Pastor Rubén y finalmente a nuestro hermano Andrés. Gracias, hermana Olguita. Yo recordar solamente que el culto que hacemos los días miércoles está a cargo de nuestra hermana Fernanda González, Fefita, y esperamos entonces también la participación en el concurso de la mayor parte de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos, considerar las actividades que están determinadas desde el día martes en adelante a las iglesias de Yungay y San Carlos, el día miércoles, como ya lo indicaba nuestro pastor, a las 20 horas Chillán Viejo, día jueves 20 horas también tiene actividades Yungay, está el curso que dicta nuestro pastor, el día viernes a las 20 horas está el departamento femenino, el próximo sábado reunión de jóvenes a las 20 horas, así que también estamos activando en ello, y no olvidar las actividades que están los días domingos. De las 10:30 de la mañana están los niños en su escuela bíblica hasta las 11, y a las 11 tenemos el culto de escuela bíblica presbiterial. ¿Qué quiere decir eso? Donde se unen las tres iglesias, San Carlos, Chillán Viejo, Yungay, y Quilpué, Valparaíso, también parte de la iglesia. Chihuayante, Talcahuano, la iglesia ramificada por todos los lugares. Así que el Señor nos bendiga, nos acompañe y podamos entonces disfrutar de cada actividad que el Señor nos está brindando. Que Dios nos bendiga. Ya. Hermanos, sí, gracias, Olguita, por... ¿Ah? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Olguita, por la participación que me está dando.
nuestro próximo seminario 2020, el sábado 14 de noviembre, desde las 15 horas. Ahí está el afiche, se llama Mi Estabilidad. Así se llama nuestro próximo seminario. Vamos a tener la participación, hermanos, de Pablo Camaño, nuestro médico psiquiatra que es perteneciente a nuestra congregación, ¿ya? Y vamos a tener el agrado de contar con él, con la participación de él, ¿sí? En lo que se refiere a estabilidad emocional, ¿ya? Y luego vamos a tener también la participación de nuestro pastor Rubén con el tema de estabilidad espiritual, hermanos. Así que lo esperamos con mucho agrado para este día, sábado 14 de noviembre, desde las 15 horas. Esto va a durar aproximadamente hasta las 18:15, hermanos. Es el horario de nuestro seminario. Muchas gracias, Olguita. Gracias, hermano Andrés. Pero para los hermanos no se asusten porque dice de las 3 a las 6. Va a haber ahí un break también dentro del horario, pero va a estar muy interesante porque si el Señor así lo permite, durante la participación de nuestro hermano Pablo también va a haber una interacción entre las personas que podamos asistir. Así que les animo a participar de este seminario, que va a estar muy interesante, así que el Señor bendiga también a nuestro hermano Pablo, que el Señor le ayude, porque antes de médico psiquiatra es nuestro hermano en la fe, y tenemos que tenerle en oración para que el Señor le ayude, nos ayude a nosotros también a participar, y también a nuestro pastor Rubén. Dicho todo esto, vamos a terminar este hermoso culto, donde el Señor ha hablado poderosamente a nuestra vida, de que ¿me puede ver en el chat? Algo me dicen en el chat que no lo alcanzo a ver. ¿Quién le pide la oportunidad? No veo, no. Disculpen que no. La hermana PT, ¿qué me quería decir? Disculpen. ¿Escribió algo ahí en el chat? Ya. Entonces, bueno, vamos a finalizar nuestro culto y le vamos a pedir que nos dirija la bendición final a nuestro pastor Rubén, dando gracias al Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar reunidos nuevamente. ¿Sí? Vamos a finalizar entonando la doxología, Loora la Trinidad, para que nos ayude el hermano Andrés. Bien, les invito a inclinar sus rostros para tener momento de oración, la bendición final, para que el Señor también nos guíe, nos sostenga y hayamos disfrutado de esta hermosa mañana que nos brindó el Señor. Oremos. Bendito Padre eterno celestial, te damos gracias, oh Dios santo, porque tú nos estás regalando un hermoso día de primavera, un hermoso sol, oh Dios, que podemos ver, que podemos sentir en la piel, que tú estás presente en la vida de cada uno de nosotros. Oh Dios bendito, sabemos que a lo largo de nuestra historia nos refugiamos y buscamos otras cosas en nuestro interior para cobijarnos, pero sabemos que tú eres lo principal, oh Dios santo. Tú extiendes tus alas como la gallina cubre a sus polluelos. Nos quieres cubrir, nos quieres proteger, nos quieres acariciar, oh bendito Padre. Permite, oh Dios, que a través de tu palabra, entonces, podamos entender y disfrutar el hermoso refugio que nos quieres brindar a cada uno de nosotros. El refugio a la familia, el refugio a tu iglesia, el refugio, Dios santo, a tus hijos que se mueven por el mundo entero. Permite, Dios santo, que en los momentos difíciles podamos sentir que tú estás ahí, que en los momentos de gozo y alegría tú siempre estás ahí en medio de tu pueblo. Bendice, y, oh Dios santo, y guía a tus hijos en todo tiempo, a través de la fe, de la confianza que debemos tener solamente en ti como nuestro Dios. Oh Padre bendito, bendice a cada hogar representado, a cada familia, oh Dios, que ha integrado esta actividad durante este día.
Permite, oh Dios Santo, bendecir a los niños que tuvieron su actividad más temprano. Oh Dios Santo, ve en su mente, en su corazón, cuídalos, protégelos, hazlos crecer en sabiduría, en inteligencia, y permite, oh Dios, por sobre todo, que siempre honremos y alabemos tu bendito nombre. Amén. Rogamos, oh Dios Santo, que la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Al Dios de toda gloria, dilo. A Jesús, su Hijo, dilo. Al Espíritu Santo, dilo. A la Trinidad excelsa siempre en mí. Al Dios de toda gloria, dilo. A Jesús, su Hijo, dilo. Al Espíritu Santo, dilo. A la Trinidad excelsa siempre en mí. A la Trinidad excelsa siempre en mí. A la Trinidad excelsa siempre en mí. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un hermoso, bendecido y victorioso día. Que quedan Amén. así que pueden abrir sus micrófonos, sobre todo para saludar a la hermana Rebeca.